Sean bienvenidos, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con este tema que tiene que ver en esta carta de los tesalonicenses, la iglesia perseguida. Doy gracias a Dios porque ustedes han recibido esta enseñanza desde el domingo anterior, porque algunos hermanos que tomaron el curso de cómo estudiar la Biblia en las reglas de estudio, que en los institutos se le conoce como la hermenéutica bíblica, bueno, pues han aprendido y han aprovechado el haber tomado este curso, y les había comunicado, hermanos, que no como una graduación, ¿verdad?, porque todavía falta más del curso, pero sí como una muestra de su aprovechamiento y de su esfuerzo, pues les di la tarea de que ellos aplicaran las reglas a esta porción de la Biblia que yo les compartí. Y lo que han estado escuchando, pues en parte, pues es de lo que Dios les ha mostrado a cada uno de ellos en su porción, en su versículo, en el pasaje que Dios les reveló o les dejó ver, aplicando las reglas bíblicas. Pues es parte de lo que hemos estado recibiendo todos en esas enseñanzas. Y hoy pues vamos a culminar con esta carta, hermanos, aprendiendo precisamente de una vida que agrada a Dios. Acuérdense que el tema de esta enseñanza se llama la vida que agrada a Dios, y en su contexto hemos estado viendo precisamente que Pablo en esta porción de los versículos del 1 al 12 nos da dos rondas de instrucciones para tener una vida que agrada a Dios. Vimos el domingo anterior que increíblemente pues empiezan las instrucciones con la santificación en el tema de lo sexual. Es interesante porque vimos cómo el Señor inmediatamente nos pone en orden cuando nuestra mente no está en orden con su camino y su voluntad acerca de cómo vemos el sexo. Sabemos que la moral de este mundo va en la debacle, y se toma la moral como si se tratara de una moda, como si fuera de algo cíclico que va y viene, como si fuera una prenda que hoy me aburrió y mañana me la quito y me cambio por otra. No, hermanos, Dios es un Dios moral, es un Dios santo y exige santificación para su pueblo. Y todo eso tiene que ver con que una vida agradable delante de Dios tienes que poner en práctica a la brevedad las instrucciones que Pablo nos ha estado compartiendo. Y pues vimos estas instrucciones que tiene que ver, pero nos quedamos precisamente, hermanos, a punto de brincar a la segunda ronda. Es un tema muy extenso, si ya se dieron cuenta, porque es mucha información, pero traté de resumirla lo más posible para poder abarcar solamente 2 domingos, si no nos iba a llevar mucho tiempo, porque también hay que darle paso a otros temas importantes que el Señor en su voluntad quiere que la iglesia reciba a la brevedad. Así que vamos inmediatamente a poner nuestra vista en esta carta de los tesalonicenses. Acuérdense, hermanos, que es la iglesia perseguida pero fiel, y vamos a ver cómo el Señor premia la fidelidad, pero tienes que cumplir primeramente como requisito las instrucciones de santidad. Así que vamos a la carta, hermanos, y pongamos precisamente nuestros ojos en el capítulo 4, versículo 7, para darle paso a la segunda ronda. Primeramente, antes de pasar, nos dice el Señor en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia es una palabra que tenemos que entender su significado. El significado bíblico de inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea física, espiritual o moral. Se entendía en la antigüedad, hermanos, si han leído el Antiguo Testamento, que para llegar a Dios había que ser limpios de espíritu y de físico, conforme a lo que el Señor estableció a los sacerdotes levitas. Tenían que ser limpios de una manera extremosa. En aquellos tiempos se da una importancia a la higiene personal, y alguien con una inmundicia, es decir, con una limpieza personal no como se exigía, evidentemente era más que suficiente para echarlo de un recinto religioso. Así era de estricto, hermanos, la limpieza en el tema de la inmundicia.
Había personas que podían ser expulsadas de lugares santos si su higiene personal no era la óptima, aunque no por ello significaba que eran expulsados del camino a Dios. En Levítico, capítulo 5, versículo 2, que nos habla de esa pulcridad que exigía el sacerdocio, o de las mismas personas judías que estaban al servicio, nos habla de alguien que hubiera manipulado un cadáver. Se entendía como una inmundicia de alto nivel. Un sacerdote, hermanos, jamás podía tocar un cadáver, ni de animal tampoco. Y en los relatos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos precisamente que Jesucristo fue tachado y rechazado por tocar leprosos, por tocar pecadores, por comer con ellos en su mesa, por resucitar muertos. ¿Por qué? Porque se supone que Jesús era un sacerdote y se supone que él no podía contaminarse según la ley de Moisés. Solamente que con Jesús venía la gracia, ¿verdad? Y Él es el dador de gracia, es el autor y consumador de nuestra fe por la gracia que tiene para con nosotros. Pero en esos tiempos, hermanos, era algo casi imposible de poder lograr. Tenemos que entender el contexto porque Pablo nos dice que nosotros tenemos que limpiarnos de esa inmundicia, porque ya estamos en tiempos de gracia. Ahora, tiempos de gracia no es una licencia para pecar, ¿verdad? Ni para pasar por alto las exigencias de Dios. Acuérdense, hermanos, que Dios es un Dios de orden y le gusta que todo lo hagamos decentemente y con orden. Así que tenemos que entender a qué se refería todo esto. Y era tan extenuante, hermanos, que de verdad era casi imposible cumplir esa pulcridad. Sin embargo, pues el amor a Dios, el temor a Dios, lo podían hacer, como nosotros también lo podemos hacer, hermanos. Ahora, esto, hermanos, fíjense, para quitar esa inmundicia, esa contaminación contraída de que tenía que ser quitada mediante agua de purificación y pasados 7 días. Y también el contacto con otros inmundos, otras personas inmundas, era suficiente para convertirse en otra persona inmunda. Y sobre todo el contacto con leprosos, hermanos, era algo sumamente lamentable. Se consideraba una contaminación total. De hecho, nos narra Levítico que toda persona que tuviera lepra tenía que pasar apartándose de todos, y para que todos se alejaran de él, gritar: leproso, leproso. ¿Se imaginan, hermanos, la pena, la vergüenza que sufría esta persona por contaminarse de lepra? Ahora ya no podía contaminar a otros porque era muy contagiosa, y un sacerdote mucho menos, ¿verdad? Así que no podía. Cristo vino a quitar eso, hermanos. La lepra es tipo del pecado. Nosotros deberíamos, hermanos, como cristianos honestos y humildes, gritar: pecador, pecador. Pero Dios es más grande que eso, hermanos. Y por eso nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que por ese amor Dios mandó a su Hijo. Dice, aunque fueran pecadores, aunque fueran leprosos, Dios en amor mandó a su Hijo por cada uno de nosotros, para quitarnos esa vergüenza. Y esa vergüenza solamente es posible limpiarla con la bendita sangre de Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros siempre, hermanos, venerable la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el contexto, hermanos, de Tesalonicenses 4, versículo 7, esta inmundicia, viniendo en el contexto que veníamos trayendo acerca de la inmoralidad sexual, pues obviamente tiene que ver en el tema de la moralidad sexual. Y lo sexual, hermanos, quiero que tomes nota. Si trajiste tu libreta, bienaventurado, porque es algo que posiblemente se te va a olvidar. Acuérdense que el mandato, hermanos, del ángel al apóstol Juan, cuando le reveló el Apocalipsis, una era que escriban, hermanos, no confíen en su mente, y la otra era medir. Pero vamos aquí a aplicar la primera orden del ángel, que es escribir. ¿Y por qué? Porque lo vas a ocupar para tus hijos, para ti mismo, para las personas que le presentes el Evangelio y que busquen o que exijan una razón de tu fe.
y sobre todo en este tema tan complicado del sexo. ¿Por qué tienes que tomar nota? Porque tiene que ver con lo moral y lo sexual. Déjame y te digo, mi amado hermano, el sexo con tu novio es fornicación. Y no le busques. La Biblia dice no fornicarás y punto, amén. El sexo con tu novio o con tu novia es fornicación. El sexo con un amante, o sea, alguien que no es tu cónyuge, es adulterio. El sexo entre personas del mismo sexo es abominación. Dios abomina las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. De hecho, estas personas, la Biblia los llama perros. Y son los que están excluidos del libro de la vida. Así que hay que tener cuidado en tomarlo a la ligera, mis amigos. El sexo, y ahí pónganlo con letras mayúsculas, porque es para los hijos también. El sexo contigo mismo es inmundicia. El sexo contigo mismo o contigo misma es inmundicia. Y eso se lo tienes que transmitir a las generaciones venideras, porque tienen un descontrol total de su mente cuando llegan a cierta edad. Y tienes que enseñarles que el Señor da dominio propio. El Señor entiende su necesidad sexual cuando empiezan a cambiar las cosas en los jóvenes. Mas, sin embargo, también nos ha dotado de un poder según las características del Espíritu Santo, que es templanza, dominio propio. Así que pon a echar tu imaginación. Y Pablo, precisamente en el contexto de lo moral, también nos dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Ahora tienes más claro todo lo que abarca la inmundicia. Amén. Así que es importante entender el contexto de lo que Pablo nos está enseñando, conforme al contexto que traemos incluso desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y de ahí pasar porque sigue el capítulo 5, bosquejo natural de Dios. Así que entendemos esta parte. Todas estas prácticas, hermanos, son suciedad, son abominación, es no tener limpieza física ni moral, es ser deshonestos, es ser mentirosos, es estar contaminados, es estar impuros, es estar inmundos, y punto. La única solución, hermanos, como ya lo dije, es la sangre de Cristo, que nos lava de toda inmundicia. Y lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Ahí en el primer capítulo, precisamente de Apocalipsis, ese libro que tanto nos da miedo abrir. Pero vean, hermanos, lo que dice el capítulo 5, perdón, el versículo 5 del capítulo 1. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Ahora me interesa, y que espero que te interese, cómo está conjugado nos lavó. No dice nos lava o nos lavará, dice nos lavó, hablando precisamente de las personas que reconocieron su suciedad, se arrepintieron de sus pecados y fueron a Cristo y fueron entonces lavados de su inmundicia. Y es por la causa que podemos entrar libremente al trono de su gracia. Amén. Gloria a nuestro Dios. Ahora, es importante que entendamos la diferencia, porque el versículo 7 nos dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Ahora ya quedó claro. ¿A qué nos ha llamado? A santificación. Santificación y santidad, hermanos, no es lo mismo. Tenemos que aprender la diferencia entre santificación y santidad, pero también tenemos que aprender que no van separados. Es imposible separar la santificación de la santidad, y les explico brevemente. Diferencia entre santificación y santidad. Es aquí donde les digo que importa la libreta, ¿verdad? Santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso que dura toda la vida del cristiano.
no es solamente los domingos, o me santifico cuando necesito un favor de Dios. No, hermanos, la santificación es un proceso que dura toda la vida de un cristiano. Desde que se hizo cristiano, como se dice, hasta que el Señor lo llame a su presencia. Y comienza el Espíritu Santo, que es el que nos insta, nos guía, nos exhorta y nos mueve a la santificación. Es por eso que un inconverso no puede tener santificación, porque es el Espíritu Santo quien hace el trabajo, la santificación, y lo hace hasta que el día que Cristo venga o que nos llame a su presencia. La santidad es el estado de dicho proceso. Precisamente por eso no pueden ir separados, van amalgamados. La santidad es el estado de dicho proceso. Somos llamados a vivir en santidad después de reconocer y de recibir a Cristo como nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Es hasta entonces, hermanos, que el Espíritu Santo empieza a trabajar en el espíritu del creyente y lo lleva a una santificación constante y dura toda la vida. Y esto lo digo también para que descansen algunos, ¿verdad? Porque muchos, cuando una persona se recién acaba de convertir a Cristo, quieren que ya sea el apóstol Pablo, quieren que ya sea el santo de santos. Hermano, tú lo eres. Es un proceso y tiene que estar poco a poco santificándose, porque es un proceso. Nadie, hermano, se hace santo de la noche a la mañana. Habrá unos que dejan pecados más pronto que otros, gloria a Dios, pero a otros les cuesta más trabajo. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no sean dignos de nuestro Señor. Amén. Así que tenemos que ser, ahora, para limpiarnos, entendiendo ya la diferencia. Si el Señor exige santificación, lo que nos corresponde a nosotros es hacer lo propio. No me voy a sentar como un niño bonito y decir: Señor, haz tu trabajo, santifícame y hazme un santo. No, hermano, tú tienes que santificarte todos los días. Ese es tu trabajo. El Espíritu Santo ya está ahí y te va a mover, te va a instar, te va a enseñar, te va a redarguir cuando encuentres un pecado del cual eres preso, y te va a ayudar a la santificación. Pero si no lo dejas, hermano, no lo va a hacer. Tú tienes que dejarlo actuar. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo propio, lo que Pablo precisamente nos insta en segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Vean ahí precisamente cómo nos dice el Señor, cómo nos tenemos que limpiar y de qué nos tenemos que limpiar, porque precisamente es donde vamos a encontrar estas respuestas a obedecer la instrucción precisa de santificarte. Segunda a los Corintios, ¿qué les dije? Amén, gracias a Dios que están aquí. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos. Fíjense cómo dice Pablo, limpiémonos. No nos está diciendo: Espíritu Santo, ven a limpiarme. No, hermanos, dice el apóstol Pablo: limpiémonos. ¿De qué? De toda inmundicia, según el contexto, ¿verdad? De toda contaminación, ¿de qué y qué? De carne y de espíritu. Ahora vean, el espíritu está con E minúscula, se refiere a tu espíritu. Y luego dice: perfeccionando, ¿qué cosa? En el temor de Dios. Aquí es donde encontramos precisamente cómo se amalgama, y la palabra perfecta de Dios nos dice cómo y qué es lo que tenemos que hacer para ese proceso de santificación y vivir en santidad, limpiándonos de toda inmundicia, no solamente en nuestra carne, sino también en nuestro espíritu. Y eso es importante, porque si no lo hacemos, hermanos, imposible que estemos limpios delante de Dios. Ahora, sabemos que Cristo nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Amén. Mas, sin embargo, ahí, en el momento en que recibes a Cristo, empieza el proceso. Y después de que recibes a Cristo, te hago una pregunta: ¿seguiste pecando?
Y no digas que no, hermano, porque sigues pecando. Por supuesto que seguimos pecando. Entonces necesitamos seguir limpiándonos de cada pecado que cometemos, hasta que lo eliminemos completamente. Hagan de cuenta, mis amadas hermanas, como sus cazuelas llenas de cochambre, ¿verdad? Hagan de cuenta que es el pecado en nuestra vida. O hagan de cuenta que en su prenda favorita le cayó, no sé, aceite o tinta. ¿Cuán difícil es quitarlo? Y no estás ahí, dale. Así hay que hacerle con nuestros pecados, hermano. Nosotros mismos nos deberemos de poner en el fregadero y estarnos tallando ese pecado con el agua viva, con el agua de la palabra de Dios, con oración, con ayuno, para limpiarnos de ese pecado. Porque es lo que Pablo está exigiendo a la iglesia de Corinto como a la iglesia de Tesalónica. Limpiarse, hermanos, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino nos llamó una vida santa, consagrada a Él. Y no, hermanos, imposible. Pero qué interesante, hermanos, porque ¿cómo se logra eso? Simple, hermanos, siguiendo las instrucciones de Pablo. ¿Y para qué me sirve, pastor? ¿Qué me gano yo con ser un santurrón? Segunda de Timoteo capítulo 2. Precisamente el Señor sabe todo lo que el hombre expresa y necesita. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, vean lo que dice el Señor, será, ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Con qué calidad? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Te has preguntado, hermano, por qué no puedes avanzar en tu vida cristiana? ¿Por qué, por más que me esfuerzo, no logro un ministerio? ¿Por qué no logro crecer espiritualmente hablando? ¿Qué te ha faltado hacer? Limpiarte. ¿Por qué? Porque si alguno se limpia, dice que será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que lo que nos muestra, hermanos, también es un lado negativo del cristiano. El cristiano no se quiere inmiscuir en nada en las cosas del Señor, lo cual nos está mostrando precisamente pues, que no está muy limpio de pecado. Bueno, lo voy a juzgar, no. Lo voy a atacar, lo voy a señalar, lo voy a avergonzar. Miren ese hermano, ¿cómo es? ¿Cómo anda? Dice el Señor, el que está libre de pecado, pues arroja la primera piedra. Pero eso no es una justificación para tú que no quieres inmiscuirte en nada, lo utilices como un escudo. No, el Señor Jesús dijo, tú estás libre de pecado, lánzame la primera piedra, a ver. Y esa es la justificación barata de todos. Pues no, hermano. Antes de utilizar este pasaje, ¿por qué no utilizas Tesalonicenses 4:7? Y decirle al hermano, tienes razón, hermano, Dios no me llamó a inmundicia, sino me llamó a santificar. Tienes razón, hermano, gracias. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? En lugar de estarse justificando ahí, a mí nadie me puede juzgar, solo Cristo me puede juzgar. Y estamos con esas inmadureces de la iglesia tibia de hoy. Hermanos, ya desecha todo eso, por favor. Ya es tiempo de madurar, ya no hay tiempo para seguir siendo un niño en la fe. Amén. Ya dijiste amén. Un hijo de Dios no puede continuar en el pecado, hermano. Es imposible que deje de pecar, porque es su naturaleza. Mas sin embargo no es algo para justificarte de seguir en el pecado siempre, y el mismo. No, hermanos. Recordemos o recuerdan la parábola del hijo pródigo. ¿La han leído? ¿La han estudiado? ¿La han practicado? Y ahí ya no hay tanto amén, ¿no? Que bueno, hermanos. A ver. Solamente, ¿qué hizo el hijo pródigo? Gastó lo que le dio su padre y se fue a vivir con las prostitutas y ya saben, inmoralidad sexual. Después regresó cuando se le acabó el dinero. ¿Y qué hizo? Llegó y vio y le dio vergüenza. Y dice la Biblia, según nos narra el Evangelio, que comía con los cerdos. Ahora vean lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 2.
Esta sabes a qué pasaje voy, pero es importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, nos dice así. Ciertamente, ¿están ahí, perdón? 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es así, hermanos, como se ve un cristiano cuando sigue en el pecado. Después de ser lavado por la sangre de Jesucristo, es una persona que así se ve a los ojos de Dios. ¿Y has visto eso, hermanos, físicamente? ¿Has visto cómo un perro regurgita, para no tirar esa palabra, y se lo vuelve a comer? Es sumamente asqueroso. Y luego, eso sí no lo me ha tocado ver. ¿A usted sierva? Lavan un cerdito, ¿no? ¿Y qué hace el cerdo? Hasta piensa que le estorba la limpieza, ¿no? Y va inmediatamente. Lo he visto solamente ahí en imágenes, en películas, pero es la verdad. Bueno, así se ve. Así se ve a un cristiano. No se puede vivir en el pecado, porque así nos vemos delante de Dios. Lo que tenemos que aprender es que lo hizo el hijo pródigo cuando se encontró en la situación con los cerdos comiendo de los desperdicios. Dijo: ¿qué daría por estar con mi padre? Yo comía con mi padre manjares, yo estaba limpio, yo estaba sentado, y me fui al mundo otra vez. Y dice la Biblia que su estado va a ser peor que el primero. Lamentablemente, hermanos, es algo que no se puede evitar y es algo que no se puede negar. Hermanos en Cristo que has conocido, que al principio fueron fieles y regresaron al mundo, ¿ven cómo están? Peor que antes, mucho peor que antes. Así que hay que tener atención. Ahora, regresemos a la carta. Versículo 8, ahora sí vamos a dar el siguiente paso. Dice el versículo 8, y es algo que debes de tener a la brevedad ya entendido. Amén. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La razón, hermanos, es que esto va en contra de lo que Dios quiere para nosotros como cristianos. Imposible, hermanos. Les pido que guarden silencio. Guarden sus pláticas para el recreo, por favor. El plan de Dios para cada cristiano es que tengan una vida pura. Hemos de demostrar la vida sobrenatural que tenemos en nosotros por medio del Espíritu Santo que Dios nos dio a cada uno de nosotros cuando fuimos salvos. Aquellos que rechazan esta enseñanza no están rechazando las enseñanzas de un hombre que se para al frente, sino están rechazando, hermanos, precisamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo que la Biblia dice, y es algo que no debemos de desechar. Aquella persona que desecha las instrucciones dadas por Pablo, no está desechando a Pablo, no está desechando al pastor que te las transmite, estás desechando a Dios mismo. Y cuando tú tengas una necesidad, si vienes en inmundicia, Dios va a desechar tus oraciones, porque le estás dando lugar a tu carne, a ti mismo, a tu entendimiento, a lo que quieres ser tú y no a lo que Dios espera de ti. Y es importante, hermanos, porque ¿cuántas veces en la iglesia no se ataca al pastor? Porque dice palabras muy fuertes. Y de hecho, el rey Salomón lo dice en Eclesiastés, capítulo 12. El pastor le toca hacer el trabajo sucio.
es el que se hace odiar. Porque nada más me está regañando y me llama la atención. ¿Qué se cree? Hermanos, vean lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. ¿Ni no es así, hermanos? Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que soportar que nos arruguen la nariz, que nos vean feo, que nos rechacen, que no nos den ni los buenos días, porque así pasa, hermanos. Si una predicación, porque lo dicen, ay, el pastor me mandó a investigarme, de seguro tiene espías y sabe lo que hace. No, hermano, quien sabe lo que hace es el Señor. Yo que voy a saber lo que andas haciendo, hermano. Estoy muy ocupado como para andar perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Buscando y siguiendo a alguien. Cada quien sabe las instrucciones del Señor. Pero nosotros en la iglesia somos el blanco perfecto, ¿verdad? Para hacerlos odiosos, porque ese pastor solo sabe regañarme y llamarme la atención y decirme cuán pecador soy. Pues sí, hermanos, nuestras palabras son como clavos hincados en sus manos. ¿Te has encajado alguna vez un clavo? Gracias a Dios que no. Ahora vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, versículo 7, hablando en el mismo contexto. Acordaos de vuestros pastores. ¿Se acuerdan de sus pastores? Gracias a Dios, hermanos, gracias. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, vean, hermanos, cada palabra, atención estudiantes, cada palabra, ¿qué dice ahí? Que os hablaron, ¿qué? La palabra de quién. No es palabra de hombre, no es palabra del pastor, es palabra de Dios, como lo que estamos haciendo en esta mañana. Y luego dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar, ¿qué cosa? Su fe. Ahora, brínquense hasta el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y te da la razón, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Así que, hermanos, vean el paquete que tienen los pastores. Los pastores vamos a dar cuentas por la vida, por la santidad de cada uno de ustedes. Ahora entiendan por qué un pastor a veces se pone medio exigente en las congregaciones y a veces hasta alza la voz, porque es desesperante, hermanos, que uno les enseña una y otra vez lo mismo y terminan haciendo lo contrario, y el Señor me va a llamar a cuentas a mí por eso. Ustedes dirán, pero los más honestos dirán, pero no es justo, pastor. Pues no es justo, pero es mi trabajo, son mis ovejas, y yo a las ovejas les tengo que jalar las orejas, como dijo la hermana Irene, ¿verdad? Conste que ya lo dijo. Así que nunca tomes una predicación personal, hermano, porque aquí yo no me puedo predicarte personalmente. Yo siempre predico congregacionalmente. Y como siempre lo he dicho, si te queda el saco, pues póntelo. Y si no te queda, hermano, pues ¿cuál es el problema? Tome cada quien lo que recibe del Señor. Amén. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, desecha a Dios, que también nos dio su espíritu. Así que hay que tener. Y la razón también nos lo da Lucas en el capítulo 10. Vean lo que dice el discípulo amado, el doctor. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, 16 dice lo siguiente: el que a vosotros oye, vean, hermanos, son palabras de Jesucristo. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vean, hermanos, la tragedia que es rechazar las predicaciones dominicales
para la congregación. No, pastor, es que así se pasó, y que dijo aquello, y que dijo lo otro, y que cómo es posible, Dios es amor. Claro que sí, pero también es Dios consumido. Nunca se te olvide eso, hermanos. Versículo 9, hermanos. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros. Y qué interesante aquí, hermanos, qué interesante. Los cristianos, hermanos, aprenden rápidamente la afinidad entre los demás cristianos, ¿no es así? O sea, inmediatamente quien es cristiano de verdad, solamente lo podemos entender en el poder del Espíritu Santo, empiezas a amar a tu hermano. Y dices, ¿y a mí este hermano por qué me cae bien? ¿Por qué lo amo si en la vida lo había visto? Es el Espíritu, hermanos. Primer característica del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. Simple y sencillamente, hermanos, se empieza con el amor. Así que tenemos que aprender. Ahora, los cristianos se relacionan entre sí de una manera que los no cristianos lo pueden hacer. Y eso lo hemos podido ver. Ahora entendemos que hay un problema de amor cuando te es imposible o no tienes deseo de relacionarte con tus hermanos de la iglesia, que siempre estás prefiriendo a los de otro lugar, pero con tus hermanos no lo tienes, en el cuerpo donde Dios te unió. No te unió a otra congregación, no te unió a otro lugar, te unió aquí. Y si quedas mejor en otro lugar, tienes un problema muy serio con este tema del amor, porque aquí ya estamos pasando la segunda ronda de instrucciones y que tiene que ver directamente con el amor. Esta segunda ronda de instrucciones, hermanos, tiene que ver y menciona con el amar a los hermanos. Por eso en los convivios les vuelvo a instar: si solo te relacionas con los de tu propia sangre, pero no con los otros hermanos de la iglesia, tienes un problema muy serio. Y ahorita vamos a ver cuál es ese problema, porque eso es algo que debes de evitar urgentemente si es que quieres alcanzar las promesas del Señor. Ahora, es importante, hermanos, ¿por qué había escrito Pablo esto? Tuvo que escribirle unas cartas no tuvo que escribir una carta, una instrucción de amarse unos a otros, porque sabemos que ya estaban haciendo eso según el contexto de los capítulos 1, 2 y 3 y de Hechos 17 en el segundo viaje misionero de Pablo. Vemos, hermanos, cómo ellos en amor se protegían unos a otros, se cuidaban, y por resguardar la seguridad de Pablo al ser perseguido hasta la muerte, lo sacaron y se arriesgaron por ellos. Acuérdense de Jasón, que hasta fue encarcelado por recibirlos, pero nunca se quejó, sino que pagó la fianza y salió avante, ¿verdad? Así que ahí estamos viendo. Simplemente Pablo, la instrucción aquí es que abunden en eso más y más, que lo hagan más y más. Él quería que el amor abundara aún más y más. Ahora, noten, aquí el tema es el amor. La instrucción es el amor, amarse. Y la afirmación que el apóstol Pablo hizo fue sorprendente, porque tenemos que nosotros analizar lo siguiente. Un creyente tiene que tener amor por los hermanos. Y vean cómo lo puse, cómo lo dije. Tiene que tener amor por los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor sobrenatural que fue enseñado por Dios mismo. Y lo dije en la mañana, Romanos 5:8. Mas Dios, que muestra su amor al mundo en que aún siendo pecadores, miserables, contaminados, impuros y todas las cosas negativas que tenemos, ¿qué dice que hizo? Murió Cristo por nosotros, para lavarnos de esa inmundicia. Un cristiano, hermanos, tiene que ser lo mismo. No se trata, hermanos, de un tema abstracto. Para que sepas qué significa abstracto, el amar a tus hermanos abstractamente es amarlos con un amor vago, con un amor impreciso, con un amor indefinido,
e inconcreto. Eso significa, hermanos, amar abstractamente, y lamentablemente, y mucho me temo, que se practica mucho este amor, sobre todo los que son familia en la sangre, en los convivios, en las comidas, en los festejos, solamente un grupito. Y ya les he dicho, hermanos, que eso no agrada al Señor. Cristo está dividido, entonces ¿por qué tú divides la iglesia? Cuando haces eso, estás dividiendo la iglesia. Así que quien quiera dividir la iglesia, rechácenlo, no de mala manera, sino exhórtenlo como hermano y enséñenle el amor. ¿Y por qué este festejo del 16 que vamos a tener? ¿Por qué no te sientas con una persona con la que nunca has platicado de esta iglesia? Tal vez te lleves una agradable sorpresa y tu testimonio, su testimonio, le edifique. Es un reto, hermanos, y espero que así lo tomes. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, no lo busquen, creo que se lo saben de memoria, pero el fruto del Espíritu Santo es amor. Y empieza con el amor. Y después sigue lo demás, porque sin amor no puedes tener lo demás. Lo principal siempre es el amor, pero es el amor ágape, el amor de Dios. No es el amor erótico, no es el amor filial, es el amor ágape, el amor de Dios, que se supone que es lo que tenemos cuando estamos en el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, no es un amor teórico, no es esa clase de amor, ni simplemente un término abstracto. Así que amor fraternal, hermanos, es amar hasta que te duela. Ese es el amor fraternal. No un dolor físico, para que no se me espanten y se echen para atrás, sino es aprender a desprenderse de lo que nos es valioso para proteger a otro hermano que amamos. Es tener lealtad a alguien que no sea yo. Como siempre, el ego, el egoísmo. Un ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel capítulo 20, versículo 4, entre la relación fraternal que tenían Jonatán con David, y que le dijo que lo que él deseara, lo que deseara su alma, él lo iba a hacer. Tú, hermano, hermana, en esta iglesia, que dices amar a un hermano de la iglesia, ¿estás dispuesto a desprenderte de algo que te duela, no físico, como ya lo expresé, sino que sea valioso para ti, para proteger, ayudar a un hermano tuyo? ¿O simplemente eres el primero en que se termina el curso y sales volando? Eso quiere decir, ¿no?, que no tienes amor fraternal. Y si no tienes amor fraternal, mucho menos tienes el amor de Dios. Porque el amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Y qué más? Todo lo puede. El amor nunca deja de ser. Y es una realidad de nuestras vidas. Amar a un cristiano en amor fraternal, hermanos, no es un acto como no un simple sentimiento. Es un acto de generosidad, es un acto de respeto, es un amor que anima a hacer algo por la otra persona. Por ejemplo, en el contexto de la carta, los de Macedonia, ellos en su amor aprendieron a darse a sí mismos, según lo que nos dice el versículo 10. Y dice así: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. A eso se refiere Pablo. Ahora, en los de Macedonia, hermanos, en su amor aprendieron a darse a sí mismos. Y créame, mi amado hermano, hermana, que lo más difícil de hacer en la vida cristiana es darse a sí mismo. Puedes dar cosas materiales, puedes dar dinero, puedes dar palmaditas, pero darte a ti mismo, hermanos, es lo que realmente prevalece en el amor fraternal. Pero es lo más difícil de dar, darse a uno mismo. Y Pablo, hermanos, Cristo, los apóstoles lo hicieron.
por cada uno de nosotros. Por eso nos dejaron el legado, el escrito. No vivían vidas para ellos mismos. ¿Se acuerdan la pregunta que hice al principio de este curso, de esta enseñanza? ¿Para quién vives? Y ahora sí ya te cae el 20 de las preguntas. ¿Para quién vives, hermano? Solamente vivimos para nosotros mismos. Trabajamos y nos esforzamos como burros para nosotros mismos, porque queremos una vida buena para nosotros mismos, para nuestros hijos, y está bien. Pero ¿qué haces más de eso? ¿Haces más de eso? ¿Haces algo más sacrificable en tu vida para otra persona? Algo que te duela, no físico, sino que sea valioso para ti desprenderte, como tu tiempo, tu comodidad, tu transporte, tu carrito. Ya estamos en lo más fácil, ¿no? Hay personas que viven por tu rumbo, hermano, y tú tienes un vehículo. ¿Por qué no las llevas? ¿Por qué no los llevas? ¿Por qué no los traes? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así simple es esto. Los macedonios, hermanos, los hermanos cristianos de Macedonia, ellos, hermanos, vieron más allá de sus fuerzas. No solo al Señor, sino también a sus hermanos. Y eso es lo que más falta, hermanos, en la iglesia. Darse a sí mismos en beneficio de los demás. Ay, pastor, pero yo ¿por qué? Eso le dirías al Señor. Cuando Cristo te diga, a ver, hermano, el 4 de septiembre del 2022 estuviste aprendiendo del amor fraternal y saliendo de este recinto en la misma congregación, un hermano se acercó a ti y pidió esto y se lo negaste. ¿Qué le vas a decir? Digo, porque según el Tribunal de Cristo está registrado, ¿verdad? Y cuando nos pase nuestra película de vida, si no te arrepentiste y corregiste tu pecado, ahí va a aparecer delante de millones de cristianos y de millones de ángeles en el Tribunal de Cristo. Todo, hermanos, va a estar pasado por fuego. ¿Se acuerdan? Nada, hermanos, nada va a quedar ahí como, ay, se le olvidó al Señor. No, hermano, el Señor tiene el registro de incluso cada palabra que sale de vuestra boca. Y todo lo que sale de nuestra boca va a ser juzgado. Así que más te vale que lo que salga de tu boca es: Dios te bendiga, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y no, ráscate con tus propias uñas, hermano, eres un pecador, un miserable, mira. No, por supuesto que no. Pero nosotros, que somos fuertes, tenemos que sostener a los débiles, amén. Pero sobre todo, ¿qué? Amar. Así que el amor, hermano, no puede ser solamente un producto en los corazones de los creyentes, sino que es un amor que desciende, hermanos, que es en lo que llena todo nuestro ser, lo que nos motiva a hacer cosas que posiblemente antes no estarías dispuesto a hacer, o a desprenderte de algo valioso para ti, para ayudar a alguien más, para que esa persona esté bien. Y por eso, hermanos, la vida cristiana es contraria a la vida del mundo, porque en Cristo siempre menos es más, y en el mundo es al revés. Pero en la vida cristiana siempre menos yo, más Cristo. Tampoco lo malentiendas. Menos yo, más Cristo. Menos yo, más mi hermana. Menos yo, más mi hermano. Eso, hermanos, es el amor fraternal. Y es la voluntad de Dios, además. Y si no lo crees, ve, hermanos, porque es importante que lo entiendas. Dice, no necesito que escribirles. ¿Por qué? Porque ya lo habían aprendido. ¿Cómo? ¿Por qué lo aprendieron? Vean lo que escribe el apóstol Juan en su evangelio. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Porque nos vamos a llevar aquí, hermanos, una enorme enseñanza, así como una enorme exhortación. Juan 13, versículo 35, dice, ¿están ahí? Discúlpenme, ¿están ahí? Juan capítulo 13, versículo 35. Vean, hermanos, vean, palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos con los otros.
no si te congregas sin faltar, no si saludas a todos, no si participas en todo, no, hermanos. Es si tuvieres amor los unos por los otros, porque en eso, hermanos, se conoce quién es hijo de Dios. Y vean, nuevamente Pablo lo vuelve a hacer con lo que está diciendo en el capítulo 13, en su primera carta, en el capítulo 4, lo vuelve a constatar. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, mis amados hermanos, es algo que sumamente tienes que poner en la práctica, no algo fingido. De hecho, hermanos, hay dos cosas que no se pueden fingir en esta vida: el dinero ni el amor. No se pueden fingir. ¿Sí o no? Es algo real. El amor verdadero no se puede fingir. Cuando amas a alguien, no buscas su mal, sino su bien, ¿cierto? No hablas a sus espaldas, no lo traicionas, no descubres sus secretos como una persona chismosa, no te prestas para que sigan hablando mal de tu hermano en Cristo. Eso es amor. Y también Cristo dijo que no hay más grande amor que el que da su vida por sus amigos. Pero ustedes son mis amigos, le dicen los apóstoles. Por eso les voy a revelar esto. El amor, hermanos, cuando practicas el amor fraternal entre la familia de Dios, entre tus hermanos, ¿sabes qué pasa, hermano? El Señor te revela su palabra. Ahora entiendes por qué en la Biblia solo ves letritas negras. No tienen interés en leerla. ¿Por qué? Porque no hay amor. Hay personas que nunca leen los devocionales diarios. ¿Por qué? Porque no hay amor. No tienen amor por Dios ni por los hermanos de la iglesia. Entonces es algo que tenemos que entender, porque posiblemente esa persona crea que es hija de Dios, pero si no hay amor, no es hija de Dios ni hijo de Dios. Y es algo muy puntual y pertinente que tienes que establecer en tu vida. Analizarte, hermano, es lo más seguro para ti. Y como dice la Biblia, confirmados a vosotros mismos si estáis en la fe. Confírmate en la fe, hermano. Y esto es una enorme enseñanza. ¿Duele? Por supuesto. ¿Revela? Claro que sí, porque nos muestra quién es discípulo de Cristo y quién no lo es. Y también revela quién sí es hijo de Dios y quién no lo es. Y a veces, hermano, no lo queremos aceptar, no tan solo porque tal vez seamos nosotros mismos, sino porque tal vez sea nuestro cónyuge, o tal vez sea mi hijo, o mi hija, o mi padre, o mi madre, o ese hermano que siempre ha sido modelo para mi vida, pero que nunca mueve las manos por nadie, ¿verdad? Cuán equivocados estamos, hermanos, en poner los ojos en un hombre. Maldito es aquel que pone su confianza en un hombre, dice la Biblia. Siempre nuestra confianza debe estar en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? ¿Y es tuyo? Amén. Así que es algo que tenemos que hacer. Así que vean qué interesante, hermanos. Ahora, el versículo 11, otra ronda. Y aquí entramos en un tema. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. Levante su mano, ¿quién tiene tranquilidad? Entonces, la instrucción es precisa: procura tener tranquilidad y ocúpate de tu negocio y trabaja con tus manos de la manera que os hemos dado por opción. ¿Eso dice? Mandado. Así que no solamente tenemos una instrucción, también tenemos un mandato. Y aquí ya hablamos de la pereza. La primera frase dice: procurar tener tranquilidad. Esto es un mandamiento interesante para los cristianos. Tenemos todo tipo de escuelas e instituciones para enseñar a hablar a la gente bien, ¿cierto? Hay cursos, hay talleres,
Cada seminario es una clase de expresión oral pública. Todos los que estudian o llegan a niveles altos de estudios, su vocabulario se enriquece y pueden hablar de muchos temas con palabras más excelsas, ¿no es así? Pues también debería de haber un curso, una institución que enseñara a sus estudiantes a llevar una vida tranquila, para aprender a vivir en paz. Pero nos tememos, hermanos, que muchos de nosotros necesitan seguir ese curso, porque no tienen una vida tranquila. Y el apóstol continúa escribiendo: y ocupándonos en vuestros negocios. Ahora, contexto. ¿Cómo puedes tener tranquilidad en la vida? Ocúpate en tu negocio, hermano, en tu trabajo, en tu empleo. Ocúpate, trabaja. Deja de estar viendo lo que hacen y no hacen los demás. Por eso la instrucción es precisa. Este es otro buen mandamiento. Quiere decir, hermanos, que cada uno deba atender sus propias responsabilidades, en vez de andar hurgando en la vida y acciones de los demás. Una persona que está ocupada no tiene tiempo para andar chismeando, ni para andar de vago. Así que el trabajo es una bendición, amén. Bueno, el Señor lo otorgó para que te pongas a trabajar y te ocupes en tu negocio, en hacerlo productivo, y si eres empleado, en hacerlo productivo para el que te paga. Y no estar ahí refunfuñando: ay, es que es así, que es así. Bueno, hermanos, sabemos que hay patrones odiosos, insensatos. Es que esperabas un impío, ¿verdad? De un inconverso, pero es tu patrón. Y nos dice la Biblia: no sea vituperado pues vuestro bien. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? Pues que no hagas, hermano, que tu trabajo sea vituperado, que seas por andar de rezongón, de quejón, pierdas hasta el empleo. Antes de cualquier insatisfacción en tu trabajo, piensa: ¿a quién le va a afectar más? ¿Al patrón o a ti? ¿A ti o a tus hijos? Antes de estarte quejando, es una bendición. Yo sé que es difícil, hermanos, pero fuimos llamados para dar ejemplo, ¿verdad? Para ser la luz y la sal de este mundo. Así que esto es algo que yo creo que nos hace falta practicar, porque es un mandamiento. Y acuérdense que una persona que está ocupada no tiene tiempo para la ociosidad. El versículo termina con el consejo: trabajando con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado, dice el apóstol Pablo. Creemos que cada creyente tendría que tener algún tipo de actividad por medio de la cual estuviera haciendo algo con que fuera tangible y agradable para Dios en la iglesia. Pero en la iglesia, hermanos, muy pocos quieren mover sus manos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, porque inmediatamente ponemos peros, ¿verdad? Y es algo que no debemos de permitirnos. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 19? Comerás con el sudor de tu frente, no de la frente de los demás, sino ¿con cuál? Con la tuya. Tienes que sudar la gota gorda para conseguir el pan cotidiano también. Tienes que trabajar y no ver, hermano, la iglesia como un lugar solamente donde se te va a auspiciar tu pereza, donde un lugar donde siempre se te va a tender la mano aunque tú no hagas nada por los demás hermanos, donde tú siempre esperas que se te dé ayuda económica cuando no aportas ni un centavo en la ofrenda. No se puede, hermano. O sea, ¿con qué cara pides ayuda? Y no es que el dar a fuerzas tenga que haber una reciprocidad, porque tampoco es tu caja popular, tampoco es tu banco personal. Mas sin embargo, hermano, se atiende a los que son fieles en la obra, ¿verdad? Pero también hay que ser fieles en la ofrenda. Y eso es parte de lo que Pablo dice. ¿Cómo vas a tener tranquilidad? Ocúpate en tus negocios. ¿Por qué? Para que no tengas necesidad de nada de lo de allá afuera. Así que Pablo nos dice, ahí mismo en la carta de Tesalonicenses, ahora en el contexto, segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, lo siguiente. Y estos también sean sometidos a prueba primero,
y entonces ejerzan el diaconado. Perdón, estoy en Timoteo, discúlpenme, es 2 Tesalonicenses 3, versículo 10. Ahora sí, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma, porque oímos de algunos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, de chismosos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Así que es algo que tenemos que poner a la brevedad. Pablo también pide a los hermanos que trabajen con sus propias manos. Tenemos que trabajar para ganarnos la vida, pero también fuimos llamados para trabajar en la obra de Dios. No debemos de ser perezosos. Hermanos, pon atención. No quieras espiritualizar la pereza. ¿Cómo se hace eso, pastor? Cuando llegas para justificarte tú o justificar a tu hijo o a tu hija, es decir, ay, pastor, pues es que apenas está empezando, apenas el Espíritu va a empezar a trabajar en él, y todo tiene su tiempo. Y ahí ya queremos espiritualizar la pereza. Es verdad, hermanos, todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero dime, hermano, esa pereza, ¿cuántos años la llevas practicando? Tu hijo, tu hija, ¿cuántos años le vas a seguir justificando su pereza para el Señor? Es que tiene su tiempo, pastor. ¿En serio? Pues su tiempo se acabó. Porque Pablo acaba de ordenar algo: que trabaje y se ocupe en trabajar. Y vean, hermanos, ¿es palabra de hombre o palabra de Dios? Así que, contexto: no debemos de ser perezosos, ni en nuestros trabajos seculares, ni en la iglesia. Yo sé que para muchos ahorita esto les está haciendo como un clavo hincado, y soy objeto de su odio. Está bien, hermanos, no hay ningún problema. Lo hago de verdad porque quiero su bien y quiero que sean bendecidos. Así que esto es algo que tienes que entender, hermanos. Nosotros, para entender el contexto, tenemos que entender la historia. Los griegos en ese momento pensaron que el trabajo manual era por debajo de ellos. Eso es, hermanos, lo que los griegos pensaban del trabajo. Los intelectuales, los humanistas, los que tenían grandes carreras, siguen pensando que el trabajo manual era para los que no tienen esa posibilidad. Y muchas veces, hermanos, muchos cristianos que tienen excelencia en sus academias, en sus estudios, creen que el trabajo manual no se hizo para ellos. Creen que si agarran una escobita, bajan de nivel, como los griegos. O sea que en la iglesia tenemos muchos griegos. Amén. No digas amén porque ya lo aceptaste. Así que, ¿ya viste, hermano? Los judíos, todo lo contrario, consideraban, hermanos, el trabajo como algo de alta estima, como una bendición de Dios. El trabajo es una bendición que viene de lo alto. Así que hay que trabajar para sostener a tu familia y ayudar a tus hermanos de la iglesia. ¿Para quién vives? Pastor, es mi dinero. Yo lo trabajé. Gracias a ti. Gracias a Dios. Y lo que el Señor te ha otorgado como bendición de tu trabajo, también te lo dio para que ayudes a otros hermanos. Hay un orden, porque aquí van a empezar a salir rivales. Ya ves, hermano, me tienes que mantener. Mientras no tenga trabajo, es tu obligación mantenerme, porque lo dijo el pastor. No, hermano, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Que coma su propio pan, dice la Biblia. Porque aquí salen muchos, es que la iglesia me tiene que ayudar, me tiene que dar dinero. Y vean cómo ando. No hay que espiritualizar la pereza, hermano. Así que entiende por qué la instrucción precisa del apóstol Pablo.
Y esto es importante, porque tenemos que hacer. Ahora, nos da para terminar la razón de esos consejos en el versículo 12. Con eso terminamos, hermanos. ¿Cuál es la razón de esa ronda de instrucciones? A fin de que os conduzcáis, ¿cómo? ¿Por qué para los de afuera, hermanos? ¿Por qué para ellos? Ahora vean, no dice que para los hermanos de la iglesia, sino para con los de afuera. Y luego te da otra razón. Y no tengas necesidad de nada. Trabajar con una buena ética conduce a los no cristianos a respetarte. Y esto glorifica al Señor. Porque van a ver el amor de Dios en nosotros. El amor a este nivel es apreciado por todos, aunque no sean cristianos. Porque de hecho, hermanos, cuando tú te jactas de decir, es que yo soy cristiano, esperan algo diferente en ti. Y si no lo cumples, estás deshonrando a Dios. Por eso aquí entra tan importante el testimonio. El testimonio. Y aquí estamos hablando a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera. No solamente con los hermanos de la iglesia, sino principalmente para con los de afuera. Así que, hermanos, somos también llamados a no buscar favores financieros de nuestra familia cristiana, como les decía hace rato. Simplemente porque somos una familia, pero hay que estar dispuestos a hacer bendición financiera para los demás si es que estos se encuentran en desgracia verdadera. Solamente en desgracia verdadera. Y tienes que estar dispuesto, ahora sí, a desprenderte de algo que duela. ¿Y qué le duele más al cristiano tibio de hoy desprenderse, hermanos? Del dinero. Del dinero. Está tan escaso, ¿verdad? Está tan difícil, yo lo sé. Mas sin embargo, hermanos, la Biblia promete otra cosa. Nos dice el Señor que los que están en Cristo nunca ha visto a mendigar a alguien por pan. Pero para eso tienes que trabajar. No solamente allá afuera, sino también en la iglesia. Puedes empezar con una escoba, hermanos. De hecho, ¿sabías que el ministerio pastoral empieza con una escoba? Así empieza, hermano. Así empieza el ministerio pastoral, agarrando una escoba, lavando los baños. Hay muchos que quieren brincarse todos esos pasos, imposible. Y la otra es obedecer. Si tú no aprendes a obedecer, jamás vas a aprender a mandar. Jamás. Así que, hermanos desobedientes que no se sujetan a los pastores, jamás van a avanzar en liderazgo, porque no saben obedecer. Y principalmente lo digo para los de la sangre, ¿verdad? Aprendan, hermanos, a sujetarse al pastor, no a su tío, no a su hermano, no a su hijo, al pastor. Amén. Y esto tiene que ver con nuestro testimonio. También, hermanos, pues es trabajar con humildad hacia los demás y mantenernos a nosotros mismos. Eso es honroso, mantenernos a nosotros mismos y no andar pidiendo siempre fiado, prestado, ayúdenme, denme. Hermanos, no es correcto, no es honroso para nosotros ni para nuestro Dios. La vida cristiana, hermanos, la verdadera vida cristiana es un andar diario, no es un andar dominical, es un andar diario. Y deberemos de ser honestos ante Dios y todos los seres humanos, aunque sean inconversos. Todos nuestros tratos con los demás, incluidos los no creyentes, tendrían que ser escrupulosamente honestos, transparentes. Si así no lo hacemos, pues Dios nos va a juzgar por ello, ¿no? También ahí está escrito en todo lo que el Señor nos va a juzgar. Tenemos que glorificar a todos, hermanos, en el Señor. Nuestras acciones, nuestros cuerpos, nuestras relaciones interpersonales, en nuestras finanzas y en nuestras éticas de trabajo. En todo, hermanos, es un mantenimiento holístico, es un mantenimiento integral, las instrucciones que Pablo nos da en Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Es algo integral en todos los sentidos, no va separado nada, sino que todo esto, hermanos, es con la vida cotidiana del cristiano. Ahora, nosotros, hermanos,
porque de aquí pasamos al versículo 13, donde ya se habla de una revelación a los que practican estas cosas, estas instrucciones. No vamos a entrar al tema, pero aquí, hermanos, los que estudiaron y han leído la carta, saben que aquí viene la revelación de un misterio que estaba velado para las demás. ¿Qué era qué? El arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, hermano, aquí tenemos que entender que para poder participar, para tener ese evento glorioso, esa esperanza bienaventurada, tenemos que seguir las instrucciones de Pablo. Porque eso, hermanos, nos confirma en la fe y nos da la seguridad y la certeza de que nosotros, hermanos, podemos vivir el arrebatamiento de la iglesia. Si tú tienes dudas de que seas salvo, si tú tienes dudas de que ese día tú vayas a escuchar la trompeta del Señor, analiza, hermanos, cómo está tu vida en la práctica de estas instrucciones. Porque tienes toda la razón de dudar de tu salvación, porque no estás alineado con lo que se exige de una vida cristiana. Amén. Pero tenemos, hermanos, precisamente las instrucciones de Pablo justo antes de que ocurra ese evento glorioso, la vida que agrada a Dios. Y tenemos que vivir una vida que agrade a Dios ya o ya. Dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 3, en su primera carta: baste ya de hacer lo que agrada a los gentiles. Primera de Pedro 4, 3. Baste ya, hermano. Y siempre se los voy a decir, hermano mío, ya basta de la tibieza espiritual. Ya basta de la inmadurez espiritual. Ya basta de venir a la iglesia creyendo que las alabanzas son para ti. Ya basta de creer que las predicaciones son en contra tuya y no a favor de ti, perdón. Ya basta, hermano, de seguir creyendo que la iglesia es un lugar opcional, que es como si fuera un lugar donde si me place ir voy y si no, no voy. Esto, hermanos, no es un lugar de allá afuera, no es un antro. Esto, hermanos, esta construcción que tomamos como templo, porque sabemos que el templo somos nosotros, amén, pero es nuestro lugar de reunión, es donde se congrega el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial, ¿no es así? Así que, hermanos, nos reunimos con el único y firme propósito de adorar, alabar a Dios, no a nuestros vientres. Es a Dios, es a Jesucristo por su sacrificio. Y con eso, hermanos, les insto y les animo a que practiquemos estas instrucciones y así sigamos. Porque déjame entender, hermano, que el tiempo se acerca. El tiempo está próximo. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Crees que tienes tiempo para ver si quieres o si te conviene seguir las instrucciones que Pablo nos ha dejado? Vean el contexto. Precisamente porque Pablo te da esas instrucciones de una vida que agrada a Dios e inmediatamente sigue con el arrebatamiento. Porque tampoco, hermanos, podemos ignorar lo que se viene. Y tenemos que vivir en santidad, tenemos que ser santos. Pero sobre todo, hermanos, para lograr tener esa santidad, tenemos que llevar una vida que agrade a Dios. ¿Quieres tú vivir para ti? ¿O quieres vivir para Dios? Eso, hermanos, solamente es tu decisión. Cierran sus ojos, vamos a hacer una oración. Alabado